Bien, habíamos dado una mirada, fue simplemente una mirada rápida al pensamiento medieval, que es, digamos, la base académica que recibió también Lutero. Con eso, de eso abrevó en su formación académica. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito, también una mirada rápida, pues si notan, la listita de temas que ustedes vieron, cada uno sería, si se hace en serio, sería enorme, del mundo previo a Lutero, ¿no? De ese mundo que lo antecedió, básicamente, vamos a mirar más el siglo XIV, ¿no? Perdón, el siglo XV, aunque hay cosas del siglo XIV que van que tienen su incidencia y que uno puede recorrer el hilo histórico desde el siglo XIV hasta la Reforma, ¿no? Y lo primero que va a cambiar en esa Europa que va dejando atrás la Edad Media, es este fenómeno que los historiadores llaman el Renacimiento, ¿no? Y eso uno no puede prescindir para entender ese mundo de Lutero. No obstante, vamos a decirlo más de una vez, Lutero es un señor medieval todavía, pese a que vivió en el siglo XVI, ¿no? Pero el Renacimiento es importante, va a mover Europa, va a cambiar. De hecho, Europa ya empieza a cambiar y después con la Reforma, la Europa de después de la Reforma es una Europa totalmente distinta a la Europa anterior a la Reforma. Y vamos a darle una miradita a esa Europa anterior a la Reforma y entender un poco este renacimiento, ¿no? El renacimiento que entre quizás lo central que tendríamos que decir del Renacimiento es que va a revalorizar la antigüedad clásica, ¿no? Van a tratar los hombres del Renacimiento, y alguna mujer también, ¿no? Convengamos que en estas épocas estos asuntos son cosas de los varones. Los hombres del Renacimiento entonces van a tratar de mirar en la antigüedad clásica. Y ahora hay mucho, y también hay cosas que coadyuvan a que el mundo de Oriente, el mundo de Grecia, venga a la Europa occidental. Así que, y toda esta mirada de vuelta a la antigüedad clásica va a generar un pensamiento mucho más crítico, ¿no? Se van a replantear cosas, ¿no? Eh, los paradigmas artísticos y arquitectónicos también van a inspirarse en la antigüedad clásica, por supuesto. Así que va a ser un periodo también muy prolífico, desde el 480 del siglo XIV, y en el siglo XV ya va a estar mucho más consolidado, ¿no? Y va a evolucionar hacia el XVI, y luego desembocará en un barroco, en el barroco europeo. Pero en este periodo, en el Renacimiento, se van a dar, además de todo esto que tiene que ver con la cultura, se van a dar transformaciones que son muy importantes. Y como todas las cosas importantes, tienen que ver con la economía, ¿no? Y va a haber transformaciones en la economía que van a cambiar, que va a cambiar, ya no va a ser la vida del hombre medieval, del ser humano medieval, ¿no? Lo primero que hay que notar es que se van firmando y consolidando una economía monetaria. Y acá la moneda, miren qué interesante esto, la moneda va a tomar, va a ser importante. Aunque esto ya tiene un poquito de antecedentes, más para atrás en el tiempo, y uno de los primeros que andaban así con moneditas de aquí para allá fueron los templarios, por ejemplo, ¿no? Tenían distintas casas en toda Europa y bueno, ahí movían con lo que hoy nosotros llamaríamos letras de cambio, ¿no? Y esta economía monetaria va a tener consecuencias. El feudalismo, ¿sí? que, está, que tiene mucho que ver y está muy entroncado con la tierra, va a ir en baja.
En tanto que otro grupete, la burguesía, va a ir en ascenso, ¿no? O sea, vean cómo ese mundo de la Edad Media va a cambiarse. El feudalismo se viene cuesta abajo en la rodada y asciende la burguesía, ¿no? También en este tiempo nacen las compañías, los emprendimientos, los mercaderes que se juntan y fundan compañías. Y no sé de ustedes, por lo menos de los argentinos, los que hicieron el comercial, ¿no? Todas esas cosas de contabilidad que los deben haber torturado con esas cosas, sin duda alguna, vienen de esta época, ¿no? Se escriben obras, ¿no? sobre contabilidad, ¿no? Porque estas empresas hay que llevarlas, ¿no? Hay que hacer balances, por ejemplo, ¿no? Entonces, así que todas esas técnicas tienen sus raicitas acá, es una cosa del Renacimiento, ¿no? Aparece el crédito, ¿no? Se presta, ¿no? Hay crédito. Las rentas, ¿no? Porque acá también no se olviden que hay una prohibición de prestar a interés. Entonces, ¿cómo hago yo? Aparece el concepto de la renta, ¿no? Yo arriendo mis tierras, arriendo el usufructo de minas, ¿no? El concepto de renta, y nace también acá esto, ya se hace efectivo, no se llamaba letra de cambio, eran cartas de pago, pero es el concepto de letra de cambio, ¿no? La gente con un papelito puede irse de un lado a otro y rescatar su dinero en otra locación, yendo a una casa de la compañía, de su compañía bancaria, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque todo esto va a mover y generar el comercio, ¿no? El movimiento del comercio. Nacen los bancos, por supuesto, acá aparecen los bancos y van a haber nombres importantes en esta área, ¿no? Y sin duda, si alguien piensa en Renacimiento, y un ejemplo que es paradigmático, si uno piensa en Renacimiento, no sé, a mí se me ocurre pensar, bueno, sobre todo en Italia, aunque esto se va a dar en toda Europa y va a tener sus influencias en toda Europa, en una ciudad de Italia en particular, que es Florencia, que por demás que es una ciudad hermosísima, pero Florencia va a tener un peso en el Renacimiento, y muchos de los nombres que uno habla, que escucha cuando está hablando del Renacimiento, tienen que ver con Florencia, ¿no? Por ejemplo, una familia muy importante, los Medici, ¿no? Los Medici, ¿cómo nace esta gran familia que dominó papas? O sea, digo, que dominó el panorama político y que dio papas, por ejemplo, ¿no? Un buen señor ahí a fines del siglo XIV, Juan, que simplemente se enriqueció ¿con qué? Con el comercio con Oriente. Porque ya en el Renacimiento ya han pasado las cruzadas, que fueron un fracaso por muchas cosas, ¿no? Pero que abrieron el comercio con Oriente, ¿no? Y Juan se enriqueció con el comercio con Oriente y con tenía en la zona, la curia le había concedido, ¿saben qué? El monopolio de la lumbre. El alumbre, y bueno, sin duda, quizás Norberto sí recuerde que la piedra de alumbre se usaba cuando uno se afeitaba con navaja. Digo porque usted tiene algunos años como yo, pero eran cosas de mi padre y de mis tíos, no usar piedra de alumbre, pero el alumbre se utiliza para las curtiembres. Y el tipo tenía el monopolio de alumbre, así que hizo plata con eso, quién sabe. Y buen Juan, que inicia, que es el primer personaje de la familia de los Medici, después uno de sus hijos, que se llamaba Cosme o Cosimo, Cosme el Viejo,
un hombre que vivió hasta mediados del siglo XV. Es muy importante porque ya empieza este concepto del señor renacentista, mecenas de las artes, de las ciencias, ¿no? Y Cosme el Viejo, una de las cosas que uno le puede recordar de él, ¿no? Además de que en Florencia recibió el título de padre de la patria, ¿no? Fíjense ya la importancia que esta familia ha cobrado. Cosme funda, y esto es muy importante porque tiene que ver con la esencia del pensamiento renacentista, funda la Academia Platónica, ¿no? Y ahí una de las personas, bueno, hay personajes importantes, uno de ellos que es el primer director de la Academia Platónica, es un filósofo, un pensador florentino, Marsilio Ficino, pero tienen la presencia de un señor que viene de Grecia, ¿no? Que después va a volverse a sus pagos, que se llamaba Jorge Gemistos, y se había puesto por sobrenombre Pletón, ¿no? Por dos cosillas, ¿no? Una porque suena como Platón más o menos, y significa lleno, ¿no? Pleno, pleno, ¿no? Este buen hombre que después volveremos a hablar de él, fue importantísimo acá en Florencia para la difusión del neoplatonismo, ¿no? Piensen que esto es muy importante, porque, digamos, la escolástica medieval, estaba bien asentadita sobre Aristóteles. La reacción a la escolástica aristotélica, ¿qué va a ser? El neoplatonismo, ¿no? Inclusive con toda esta revalorización de la cultura clásica, también empieza a dar vueltas un poquito la revalorización del paganismo, de los mitos órficos, la magia. Bueno, van a aparecer muchas cosas, ¿no? Recuperadas del pasado clásico, ¿no? Y este Jorge Vistos Pletón fue uno de los que aportó muchísimo en su pensamiento. Después él vuelve, es curioso, él vuelve a Grecia, Grecia ya dominada por los turcos, donde fallece, y después, ya bajo dominio otomano, algunos buenos amigos italianos roban sus restos y los llevan nuevamente a Italia y les dan sepultura hasta el día de hoy, en Rímini, para que el maestro pudiera descansar entre hombres libres, ¿no? Porque no se olviden que el dominio otomano va a durar hasta el siglo XIX. Hijo de este buen Cosme, es un nombre ya importantísimo, Lorenzo con el apodo, fíjense cuál, el Magnífico, Lorenzo el Magnífico de Medici, que va a ser padre de otro Juan de Medici, que lo vamos a reencontrar cuando hablemos de Lutero, porque ese Juan, hijo de Lorenzo, va a ser el Papa León X. Así que vean la familia como el peso que tiene, y si les nombro, Lorenzo ya es el prototipo del mecenas. Si les nombro a alguno de los apadrinados por Lorenzo el Magnífico, ya se darán cuenta la talla de este hombre, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, ¿no? Así que, digamos, acá estamos, si alguno ha tenido la suerte de contemplar las obras de estos dos y de toda la demás gran cantidad de artistas del Renacimiento italiano, sabe que esto es, digamos, un florecer de las artes, pero soberbio realmente, ¿no? Así que, fíjense, y esto sucede en una ciudad, Florencia, pero esto se va a dar en toda Italia, en mayor o menor escala, conforme al poder, por supuesto, de la ciudad. Pero esto también va a suceder en otras partes de Europa, ¿no? Vamos a tener también gente en los Países Bajos, va a aparecer un pensador que ese ya es más tardío,
un poquito mayor que Lutero, Erasmo, ¿no? Eh, en Alemania vamos a tener un señor que se llamaba Reuchlin, después vamos a volverlo a oír, a Reuchlin, porque era el tío de Melanchthon, un gran compañero de labores de Lutero, ¿no? Eh, Se empieza a dar y se revaloriza mucho el estudio de las lenguas clásicas, el latín, ¿no? El latín, el griego y el hebreo. Y mencioné a estos dos últimos, Erasmo, porque gracias a Erasmo, a la edición de Erasmo del Nuevo Testamento griego, Lutero tuvo material para trabajar. Y bueno, Reuchlin, que también era un gran helenista, tenía alguna seria controversia con, que llega hasta el día de hoy, con Erasmo, que es cómo se pronuncia el griego clásico. Erasmo reconstruyó una pronunciación y Reuchlin se quedó más conservadora con que es el griego clásico se pronuncia como lo aprendió de sus maestros griegos coetáneos de él, ¿no? Que es la misma pronunciación que hoy en día se utiliza para el griego moderno. Pero bueno, esto es totalmente anecdótico, ¿no? En Alemania vamos a nombrar a una familia importante, no para las artes, pero sí para la banca, que la vamos a recordar porque después la vamos a ver nuevamente porque, bueno, era el banquero de algunos personajes conocidos. La familia Fugger, los Fugger, que fueron prestamistas del emperador y del papa, ¿no? Los Fugger eran gente que venía de la industria textil, habían crecido a partir de eso y después, bueno, se metieron en los negocios de la banca, y la banca Fugger era poderosísima. De hecho, era el que le ponía la plata atrás a Carlos V. Si no, Carlos V lo hubieran pasado como alambre caído, ¿no? Así que fíjense cómo estos nombres que tirábamos así medio al azar van a resonar a lo largo de la historia de la Reforma. Y todo esto, ¿no? La economía, las artes, la filología, ¿no? Que ya le hemos mencionado, también va a aparecer digamos, cambios en la agricultura. En la agricultura, ¿no? Aparece ya más, aparece por ejemplo la industria láctea, ¿no? La gente, la industria se hacía era más una cosa artesanal, ¿no? Acá aparece la industria láctea como para producir y vender. La agricultura especializada, ¿no? En ciertos terrenos se hacen ciertos cultivos, ¿no? Y no otros. Acá esto da para trigo, esto da para centeno, no da para otra cosa. Entonces, esas cosas van cambiando y lo más importante que cambia en la agricultura, que no es un problema, digamos, de índole agronómico, pero sí económico, es la tenencia de la tierra. Como el modelo feudal va en baja, ya la tierra ya no hay una relación del señor campesino, empieza a aparecer la renta, ¿no? O sea, yo arriendo tierras y entonces esas tierras las pago un canon y entonces exploto la tierra, ¿no? Y van a haber distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra va a aparecer el campesino libre, el trabajador libre, el libre. En otros lados va a ser el arrendamiento de las tierras. En Francia va a aparecer una figura especial, ¿no? Que es la enfiteusis, un nombre medio complicado, que es una cesión prácticamente a perpetuidad, o por muy largo plazo, de las tierras a cambio de un canon anual. Pero el que tiene la tierra dispone de ella totalmente, ¿no? No tiene el derecho de posesión, pero tiene el derecho de usufructo pleno, ¿no? Eso fue la postura más bien francesa, ¿no? Por supuesto que si no paga el canon anual, esa tierra revierte al que tiene la posesión de la misma, ¿no? Pero esa figura se utilizó mucho más en Francia. No obstante, todo este panorama que hemos
pintado, ¿no? Bastante luminoso, ¿no? Con las artes, ¿no? Dejarse sorprender por la Capilla Sixtina. Todo esto también tiene la economía floreciente, ¿no? Recuerden, han aparecido cosas importantes en la ciencia también, ¿no? Eh, Nicolás Copérnico es un hombre del siglo XV, ¿no? Y después lo van a suceder otros señores, pero son más contemporáneos de Lutero, Galileo y Kepler, ¿no? Pero en el siglo XIV aparece la brújula, aparece la imprenta, y qué importante que va a ser la imprenta para la Reforma. Y cuando digo imprenta, es la imprenta de tipos móviles. Cuando uno habla de imprenta y dice la imprenta de Gutenberg, tiene que explicitar que es la imprenta de tipos móviles, porque imprenta ya existía, solo que cada página era una sola placa que, bueno, se entintaba y se imprimía, se entintaba y se imprimía. Lo que aparece ahora es la imprenta de tipos móviles, ¿no? Que uno puede componer el texto, ¿no? Y con los mismos tipos componer otro texto, ¿no? Pero que es muy importante y que permite, que es mucho más versátil y permite, bueno, la producción. Tampoco crean que tiran como una maquinita de offset de ahora de porquería, hace muchas más copias, ¿no? Pero para ese mundo, a ese mundo lo cambió, lo cambió. Y como decíamos, esto tiene sus sombras, este mundo, porque tanta prosperidad económica, todo esto, también las moneditas quedan en algún bolsillo. Y si están en ese bolsillo, no están en otro bolsillo, claramente. Entonces también en esta época van a aparecer muchos, y después lo vamos a ver reflejado en la Reforma, muchos movimientos de agitación social, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a generar estos movimientos? Y muy lógico, los artesanos, ¿no? Sobre todo los tejedores, ¿no? Van a haber revueltas de tejedores. En Francia hubo mucho movimiento de esto, y los campesinos. Y las revueltas de campesinos van a ser muy importantes, sobre todo en Alemania, y van a afectar mucho sectores como, dije Alemania, debería haber dicho el Sacro Imperio Romano Germánico, como sectores del Sacro Imperio, como por ejemplo el Sajonia, Turingia, todas las zonas donde la Reforma anduvo por ahí. Así que estas luces también tienen sus sombras, ¿no? Un cambio también importante del Renacimiento es un cambio demográfico, ¿no? La población urbana crece, las ciudades ahora empiezan a ser importantes. También en las ciudades están las universidades, la cultura se divulga, la cultura urbana va a tomar mucho más peso, ¿no? Entonces, todas estas cosas desarrollan el pensamiento, los desarrollos técnicos, ¿no? Sobre todo el hombre del Renacimiento va a tener una mirada un poco más positiva de lo técnico, ¿no? No se olviden que las artes manuales no estaban bien vistas en la Edad Media, ¿no? No eran artes liberales, ¿no? Bueno, el hombre del Renacimiento va a ver lo distinto, ¿no? El construir cosas, hacer cosas que sean funcionales a lo que se vive, al comercio, por ejemplo, a la industria, va a ser importante, ¿no? Por eso es importante todas las cosas que hacen avanzar la navegación, porque la navegación va a ser muy importante, no solo porque también va a empezar la época de los descubrimientos, sino por el comercio, pura y exclusivamente el mover mercaderías de un lado a otro. Entonces, todas las técnicas que ayuden a la navegación van a ser muy bienvenidas, ¿no? Y va a haber un cambio importante en la náutica, ¿no? La brújula va a ser uno de ellos, pero no solo el único, ¿no? El timón de paleta también. No remos como timón, sino la paleta. El mejoramiento de las velas, ¿no? Utilizar no solamente velas cuadras, ¿no? Todo esto va a ayudar, y todo desde esta época, y va a permitir, por ejemplo, la navegación oceánica, ¿no?
no navegación de cabotaje, sino navegación oceánica. Aunque son, si uno mira las reproducciones que en algunos lados hay, son bastante chiquititas, las naos, pero podían cruzar el Atlántico, ¿no? Así que todo esto genera esta expansión de la cultura, y con esta expansión de la cultura, con este cambio demográfico, con esta generación de riqueza, todo esto, también van a haber cambios en el concepto de la política, ¿no? Ya va a empezar a aparecer los gérmenes del Estado moderno. Y si alguien le interesa el tema, bueno, un autor que no debe dejar de leer es Maquiavelo. Ya vemos ahí florentinos de vuelta, un florentino. La visión de la política en el Renacimiento también cambia. Así que vean el mundo, el mundo que va a heredar Lutero. Pues esto es lo que está pasando antes de que el buen Martín naciera, ¿no? Por supuesto que hay cosas que vienen de antes, gente que trabajó mucho antes y que legó obras a la humanidad. Digamos, en literatura, acá el renacimiento del uso de las lenguas vulgares va a ser mucho más importante. La producción literaria y culta va a pasar también a la lengua vulgar, no solo al latín, ¿no? Y a eso hay que agradecérselo al señor Dante, que es el primero que empieza a usar las lenguas vernáculas, ¿no? O sea que este mundo del Renacimiento va a ser un cambio grande, un cambio grande en las concepciones, en la forma de vivir de la humanidad, y eso es lo que va a recibir Lutero, ¿no? Y una de las corrientes importantes de este tiempo es que va a ser muy importante en los movimientos de Lutero, justamente es el humanismo, ¿no? Representado por hombres de la talla de Erasmo de Rotterdam, de Reuchlin, ¿no? El humanismo que, bueno, valoriza mucho las lenguas clásicas y el neoplatonismo, e inclusive el paganismo, ¿no? Y buscan la articulación con la fe cristiana, del pensamiento clásico con la fe cristiana, pero el tamiz va a estar en el platonismo y no en el aristotelismo de la escolástica. Y esto es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Por ejemplo, este Ficino que ya mencionamos de la Academia Platónica se dedica a traducir los diálogos de Platón a lengua vernácula, por supuesto, para que todo el mundo pueda leer los diálogos de Platón. En esta época van a aparecer personajes, por ejemplo, en Francia, vamos a tener a Rabelais, que va a cambiar la literatura francesa, y después va a evolucionar, ya es un coetáneo, menor que Lutero, pero sí un hombre como Montaigne, con sus ensayos, ¿no? Todo esto son hijos del Renacimiento, ¿no? Se va a renovar la escuela latina, ¿no? Hay reformadores de la educación también, en fin. Todo esto va a ser este mundo de esta efervescencia cultural, pero también todo este mundo que avanza tanto está asignado por sombras, otro tipo de sombras, no esas sombras de la economía, hay otras sombras, porque Europa en el siglo XIV atravesó algo que todavía en tiempos de Lutero sigue impregnando y sigue agobiando a las personas. Es la peste. La peste sigue siendo, y es un tema que uno no puede dejar de lado, como ese sentimiento de que la vida puede acabar sin demasiadas vueltas, está presente en las personas, ¿no? Bueno, y todo esto tiene muchas implicancias, ¿no? Las preocupaciones personales de Lutero están signadas por esto. Y no olviden que en el siglo XIV, mediados del siglo XIV, cuando ocurre esa gran epidemia de peste, la población europea se reduce mucho, y por supuesto que eso también tiene implicaciones económicas, ¿no? Porque al haber menos producción hay menos
menos manos trabajando, menos manos empuñando asadas en los campos, menos manos en los telares. O sea, la caída demográfica de Europa por la reforma, por la peste, no va a ser menor. Se está recuperando para la época de la reforma Europa. Así que este eje de la peste atraviesa este tiempo de la pre-reforma y la reforma misma, ¿no? Y de hecho va a haber episodios de peste, y vamos a ver en algunas cosas que suceden en la iglesia que la peste cambia las cosas como estaban planificadas. Hay que mudarse de un lado para otro. Me voy de acá porque acá hubo un brote de peste. A ver, perdón, Isabel, su preguntita. Sí, Octavio, Sí, te quería preguntar, viste que estás hablando de los cambios. ¿Estos cambios se hacen después que Lutero empezó con la reforma? No. Esto es todo lo que está sucediendo en el mundo en el siglo anterior de Lutero, en el siglo XV. ¿No? Lutero es un hombre del siglo XIX. Está bien que Lutero nació en 1483, al fin del siglo XV, pero la vida de Lutero, su obra, sucede a principios, en la primera mitad del XVI, ¿no? Este mundo que cambia es el mundo que va a heredar Lutero, ¿no? Con todas estas cosas, con el haber recuperado un texto griego del Nuevo Testamento, gracias a Erasmo, y editado, y que Lutero después va a poder traducir, hasta la peste, y ese sentimiento que oprime, y sí, somos muy, muy frágiles y nos podemos ir rápidamente, entonces hay que solucionar ciertas cosas, ¿no? Y de repente, si uno es tan frágil y se puede morir en cualquier momento, ¿no sería bueno comprarse una indulgencia? Digo, ¿no? Miren las cosas que también la peste deja en el sentir de la gente, ¿no? Si uno sabe que va a terminar rápido, y bueno, de repente alguna buena garantía nunca estaría de más, ¿no? Hombre precavido vale por dos. Y bueno, y lo dejamos ahí. También, en todo esto, pero más va a ser más coetáneo a Lutero, más en el mismo tiempo, pero previamente a Lutero aparece algo nuevo, ¿no? Que es los descubrimientos. Hay un nuevo mundo ahora. Piensen que, bueno, Colón, 1492. ¿No? Esto va a cambiar, ¿no? En 1500, Cabral llega al Brasil, ¿no? A fines del siglo XIV, llegan a los portugueses a la India, dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Circunnavegando África. Y todo esto va a cambiar, van a entrar nuevos productos. Y bueno, si bien hay que reconocer una cosa, pese a que es coetánea, ¿no? Piensen, y hace este mes, justamente este mes, fue aniversario del retorno del Cano con la nao Victoria después de circunnavegar el mundo, ahora en septiembre. Se cumplieron los 500 años de la primera circunnavegación del mundo. Piensen que bueno, hacía solo un año que Lutero estaba excomulgado en ese entonces. O sea, pero estas cosas a la reforma no la van a tocar mucho, ¿no? O sea, todo lo que pase ahí, todos los descubrimientos, todo esto, no va a incidir demasiado en la reforma. Sí, va a incidir, y la familia de Lutero, o el papá de Lutero, por lo menos, la va a pasar mal. Porque el papá de Lutero era minero. Entonces, la cosa pasa por este lado, ¿no? Si bien, yo qué sé, la fundación de los virreinatos es irrelevante en la reforma, pero esto sí. ¿Qué sentido tiene sacar plata de minas en Sajonia con un costo, porque ya era un territorio minero explotado de mucho tiempo, por lo tanto, en la medida cuando va pasando el tiempo siempre cuesta más extraer el material que uno esté extrayendo, por supuesto, no importa. ¿Cuánto más puedo llegar a sacar de plata
me refiero al plata, el metal, de las minas sajonas a un costo alto, si está entrando plata a troche y moche de América. Entonces, como en todas las épocas, bueno, los negocios van bien y crecen hasta que dejan de crecer y se desploman, ¿no? Eso es otra cosa que también está en la mente de la gente. La rueda de la fortuna gira y a veces uno está arriba y después le puede tocar estar abajo, ¿no? Y eso tiene que ver. Hoy el negocio está acá, mañana ya no lo está. Bueno, y eso pasó también con la minería en Sajonia, ¿no? Por lo menos la minería de metales preciosos como la plata, porque entrando plata de América no tiene sentido gastar mucho más, hacer mucho más esfuerzo este, para poder extraer plata en minas europeas en general, no solamente las minas del papá de Lutero. Así que bueno, en eso sí la conquista de América sí influyó en esa parte de economía, ¿no? Piensen también, tengan presente el Tratado de Tordesillas, ese famoso Tratado de Tordesillas que nos enseñaban en historia, donde la corona de Castilla y la corona de Portugal dividen sus áreas de influencia en lo futuro a conquistar, es de fines del siglo XIV. Lutero es un nene para esa época, ¿no? 1494. Un gurí de 11 años, en la época del Tratado de Tordesillas. Así que vean que bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo que va a heredar Lutero, por lo menos este es el mundo en lo que tiene que ver con la economía, la cultura, la ciencia y las artes, ¿no? Este es un mundo que ha cambiado, que ya no es el mundo medieval, pero y un mundo cambiado y cambiante también, ¿no? Eso es importante, pero atravesado, o sea, con luces y atravesado también por sombras. Y hay una sombra más que es la última para cerrar esta parte que tiene que ver con el Renacimiento y el mundo del Renacimiento, una sombra mucho más importante, no sé si es importante, pero que inclusive marca el fin de la Edad Media digamos, en los textos de historia, que es el fin del Imperio Romano. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla es tomada por los turcos. Y eso va a implicar un cambio muy, muy grande. El primero de ellos es el avance de los turcos. Ya entre Occidente y el avance turco no hay nada entre medio. En tiempos de Lutero, los turcos van a llegar hasta Viena, a la ciudad de Viena. Miren un mapita de Europa y vean e imaginen lo que implica. El hermano de Carlos V los va a correr de ahí de Viena. Pero no es menor. Y esto va a influir mucho en la reforma, porque muchas cosas que el emperador hubiera querido hacer para cogotar a Lutero no las pudo hacer porque el frente occidental del Imperio Otomano no le permitía ponerse de punta con algunos poderosos del imperio, porque lo primero era sostenerse ante el avance turco. Y bueno, los problemitas de la iglesia, bueno, será para mañana, hoy no. Así que la caída de Constantinopla, por un lado esto, y por otro tiene un lado, por lo menos, positivo para Occidente. Toda la élite intelectual del Imperio Romano de Oriente migra, salen rajando como pueden de los territorios, los ex territorios imperiales, y bueno, y van a Italia. Y ahí uno de ellos es justamente Jorge Gemistos Pletón, pero otros más, sus discípulos, Besarión, por ejemplo, que después va a llegar a ser cardenal de la Iglesia Católica. Todos esos intelectuales bizantinos
van a ser un aporte enorme para Occidente, ¿no? Así que este hecho, el fin del Imperio Romano de Oriente, va también a incidir. Vamos a tener a los turcos en las puertas, pero también vamos a recibir todo el legado cultural de Oriente, ¿no? Y bueno, y toda esta gente va a traer el neoplatonismo, los estudios en griego, por supuesto, ¿no? ¿De dónde creen que gente como Erasmo o Reuchlin aprendió griego bien? Y lo aprendió de gente que eran de lengua materna griega. Ciertamente que este buen señor Platón volvió al sur de Grecia, es esa parte que se llama el Peloponeso, que resistió unos años más después de la caída de Constantinopla, porque se sometió a los turcos hasta que después los turcos lo tomaron, y por eso Platón murió ahí, pero todavía siendo el nombre sería Despotado de Morea, ¿no? Pero estaba bajo dominio otomano de todos modos. Así que bueno, esto es el mundo, digamos, en lo económico, en lo político, lo cultural, lo técnico, del siglo XIV, más o menos. Y ahora nos vamos a sumergir en algo mucho más específico, que es la Iglesia. En estos tiempos antes de Lutero, lo más antes, así, lo más próximo, no tan próximo, pero sí más próximo a Lutero, ¿cómo va caminando la Iglesia? Porque es la Iglesia de la cual va a ser hijo Lutero, ¿no? Y acá vamos a referirnos, por supuesto estamos hablando de la Iglesia de Occidente, porque ya en el siglo XI se había separado la Iglesia de Occidente de la Iglesia de Oriente. Así que ese es otro asuntillo. Entonces, ¿qué pasa en la Iglesia de Occidente? La vez pasada habíamos, ya en lo último, muy a las corridas, perdónenme, habíamos hablado de algunos problemitas que surgieron en Francia, ¿no? Entre, digamos, el poder papal, el poder real, y habíamos mencionado un par de personajes, ¿no? Bonifacio VIII, el Papa, y el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Este rey, nieto de San Luis de Francia, ¿no? el que condujo la desastrosa última cruzada y que murió en Túnez, justamente, a consecuencia, y no en batalla, pobre enfermo. Bueno, esto todavía estamos en el siglo XIV, ni llegamos al XV, esto es del principios del siglo XIV, ya empiezan estas cosas entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Que en realidad la cuestión es quién tiene la manija, quién tiene el sartén por el mango. No hay que hacer muchas explicaciones histórica o social. La cosa se reduce a quién tiene la sartén por el mango. Bueno, Bonifacio, hay una encíclica por ahí, como todas las encíclicas que llevan el nombre de las primeras palabras, se llamaba Unam Sanctam, en la cual deja bien claro, bien del principio del siglo XIV, deja bien claro que bueno, acá el que mando soy yo, el Papa es el que manda y está por sobre todas las cosas. Así que, bueno, los tironeos entre Francia y el papado, guerras mediante, por supuesto, que es una de las maneras más efectivas para resolver conflictos. Tenemos que, bueno, el bueno de Felipe el Hermoso se puede sacar de encima, también la muerte ayuda mucho, a Bonifacio, y poner un papa más a su placer, un señor francés que se llamaba Bertrand de Good, y toma el nombre de Clemente V, ¿no? Y por supuesto, lo primero que va a hacer el Clemente V va a hacer abolir la vigencia de la encíclica de Bonifacio en territorio francés. O sea, que el Papa es el que tiene la sartén por el mango es cierto en todos lados menos en Francia. Claro, no le iba a llevar la contraria al rey, ¿no? A quien le debía la tiara papal, así que tipo agradecido, don Clemente V. Y
Clemente V hace algo muy interesante, ¿no? En la historia del papado, que es que en 1309, esta es una fecha por lo menos simbólica, importante, traslada la sede papal de la ciudad de Roma a Aviñón, que si bien Aviñón no estaba en Francia, estaba cerquita, pegadito, ¿no? Los territorios de Aviñón eran fronterizos con Francia. Así que el rey, Felipe, iba a tener al Papa bien cerquita como para que no estuviera lejos y de repente no oyera cómo tenían que ser las cosas. Ese era el manejo de Felipe, y lo logró, ¿no? Acá se celebre en esta época la historia de que Clemente V fue el que elimina la Orden del Temple. Acá está la historia de la condena y ejecución de los templarios, del gran maestre del Temple. Que bueno, está la leyenda, creo que se las conté, ¿no? De que en la hoguera Jacques de Molay dice: Papa Clemente, Rey Felipe, yo los emplazo que de aquí a un año comparezcáis ante el tribunal de Dios, ¿no? Y de hecho, fallecieron ambos, tanto el Papa Felipe, el Rey Felipe, como el Papa Clemente, en el 14, ¿no? Pero, y después viene una serie, y si a alguien le gusta la historia, si a alguien le gusta la novela histórica, y le puede llegar a interesar este periodo, porque también por acá va a empezar la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, todavía no, más a mitad de siglo. Hay una novela histórica que es hermosísima, son varios tomos, y se llama, justamente por este hecho, Los Reyes Malditos. Está traducido al castellano. El autor es un señor que se llama Henri Drouin. Es novela histórica, pero es muy lindo y trata sobre todo este periodo, ¿no? Y va a seguir por toda la guerra de los 100 años. Bueno, la cosa es que la sede del Papa se queda en Aviñón. Y bueno, y el poder papal se va a seguir ejerciendo. El sucesor de Clemente, Juan XXII, es interesante, ¿no? Porque es Juan XXII y después tenemos en el siglo XX a Juan XXIII, el Papa bueno, pero Juan XXII evidentemente no pensaba como Juan XXIII, y es el que condena como cosa herética sostener que Cristo era pobre, ¿no? Condena a la pobreza, ¿no? No, no. Entonces se puede ser muy, 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 muy rico, y eso está bien. Eso de los que andan predicando los franciscanos, sobre todo eso de la pobreza y eso, no va más. Se acabó con la pobreza, ¿no? Así que bueno, ese fue uno de los papas de Aviñón, ¿no? Y luego va a haber un pequeño retorno de uno de los papas de Aviñón, Urbano V, a Roma, pero va a volver, ¿no? Pero eso va a zanjarse a fines del siglo XIV, 1377, con Gregorio XI, ya vuelve la sede pontificia a la ciudad de Roma. Pero todo esto que parecería que está muy descolgado de la reforma, todo, pero el papado durante Aviñón empezó a generarse una ola de decadencia del papado, ¿no? Con los cuales vamos a llegar a la época de Lutero, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes? A ver, las fuentes de ingreso que tenía el papado, o que tenía la iglesia en esos momentos. Bueno, vamos a ver. Unas que se llamaban los espolios, que eran las herencias de los prelados, porque como se entendía que intestados, por supuesto, ¿no? Si había testamento, como esos bienes habían sido adquiridos con rentas eclesiásticas, entonces revertían sobre la iglesia. Las anatas, ¿no? O sea, los cánones anuales que había que pagar a la iglesia, ¿no? Otro ingreso muy interesante eran los derechos de confirmación y derecho de palio, ¿no? Para optar por un cargo eclesiástico uno había que pagar, ¿no? Después esto lo vamos a ver con un señor, el arzobispo Alberto de Maguncia. El señor se compró varios obispados, ¿no? Bueno, y eso generaba algunos dinerillos, ¿no? Y otra de las cosas que generó
ingresos eran la venta, ¿no? Porque no es solo, no aparecieron en la época de Lutero, la venta de indulgencias, de distinto pelo, ¿no? Las indulgencias se fueron cambiando, desde tener que ir a luchar a Tierra Santa en las cruzadas, hasta, bueno, llegamos a este tiempo, bueno, no es a cambio de una peregrinación, no es a cambio de alguna acción de ese tipo, sino va a ser a cambio de cash, ¿no? Platita e indulgencia, ¿no? Entonces juntamos plata, y esto empieza a generar, por supuesto, gente que empieza a decir, no, las cosas, no se pueden andar vendiendo los cargos eclesiásticos. Y eso de venta de cargos eclesiásticos tiene un nombre, se llama simonía, ¿no? Y no está bien que se hagan estas cosas. Nuestro Señor Jesús, sí, efectivamente era pobre, los apóstoles eran pobres, todo esto, y empiezan a hacer ya en el siglo XIV esto de que hay que reformar la iglesia, ¿no? La iglesia no puede seguir así, hay que reformar la iglesia. Y entre tanta tire y afloje, va a haber un cisma. Van a haber dos papas, porque todavía siguen los tires y aflojes políticos. Y este cisma, de ahora de fines del siglo XIV, se va a llamar el Gran Cisma de Occidente. Así lo van a encontrar en los libros. Gran Cisma de Occidente. No es el cisma entre Oriente y Occidente, es dentro de la Iglesia de Occidente. Va a haber un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Y van a gobernar los dos papas, y distintos estados serán obedientes a un papa o al otro, ¿no? Así que hay una fractura acá importante, unos con una mirada más centralista del papa, el papa rey, ¿ya? Y otros pensando en un movimiento reformador, y acá van a ser importantes los académicos de la Universidad de París, ¿no? Gerson, uno de ellos, de allí, o del otro, en el que van a hacer unos planteos sumamente interesantes, y óiganlos, porque después los vamos a ver muy reflejaditos en otro momento. Ellos van a proponer, ¿no?, estos académicos de la Universidad de París, que la voluntad divina no se expresa a través del Papa. Miren qué interesante. Estamos hablando de fines del siglo XIV. La voluntad divina no se expresa a través del Papa, sino a través de ¿qué? A través de los fieles. Y eso es la iglesia, los fieles, ¿no? Acá surge este movimiento, este concepto, el movimiento conciliarista. No es el Papa, sino la asamblea, ¿no? Por supuesto que no va a ser la gente que va a las parroquias rurales, ¿no?, los fieles, pero bueno, la voluntad de Dios se va a expresar a través de los fieles. Y esto tiene mucho que ver con aquello que habíamos terminado diciendo de Occam, ¿no? El problema de las ideas y de las cosas. ¿Qué está primero? ¿La idea de perro o el perro? ¿No? O sea, hay una idea que es preexistente de perro, que está antes de que cualquiera de nosotros naciéramos, y que como tenemos esa idea, yo cuando veo un bicho de cuatro patas digo, ah, ¿eso es un perro? O porque veo muchos perros yo me hago una idea de perro, ¿no? Ese es el problema. Entonces, digamos, los que estaban de un lado decían, no, la idea de iglesia es anterior, y se representa aquí en la tierra por el Papa. Los otros decían, no hay una iglesia, no hay una idea de iglesia anterior al mundo. La iglesia son los fieles, ¿no? Bueno, acá empieza esta tensión entre unos que sostienen un gobierno del Papa al mejor estilo de monarca y el movimiento conciliar. Y esto va a extenderse a nuestro siglo XV. Y muchas cosas después las vamos a recoger más adelante, ¿no? Como tenemos entonces una iglesia dividida con dos papas, y como eso no suena muy bueno, en 1409, así que ya entramos en el siglo XV, se convoca un concilio.
el concilio de Pisa, ¿no? De la ciudad de Pisa y de la torre inclinada, para resolver este desagradable asunto. Solo que las cosas no salen muy bien. Después del concilio de Pisa, en vez de tener 2 papas, la Iglesia va a tener 3 papas. Porque los 2 que estaban dijeron no nos vamos nada, y el concilio nombra un tercero. Así que bueno, todavía el campo se embarró muchísimo más con el concilio de Pisa. Y llegamos entonces a un punto importante, que es el concilio de Constanza. Que ese concilio de Constanza se reunió justamente para solucionar este lío mayúsculo de 3 papas, y que por supuesto ninguno quería. Sí, estaban todos de acuerdo que no podía haber 3 papas, y que, bueno, pero que tenían que renunciarse los otros 2, naturalmente. En eso sí coincidían, ¿no? Que había que haber uno solo, pero yo tengo que ser el único, ¿no? Así que el concilio de Constanza, que va a empezar, la fecha es muy fácil de acordarse porque es 1414, y se va a reunir, y uno de sus cometidos va a ser resolver el problema de la unidad de la Iglesia, ¿no? Importante, el concilio va a ser presidido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, ¿no? Él va a presidir. Los prelados se van a agrupar por naciones, ¿no? España, Francia, Germania, Italia, ¿no? Y eso va a generar también problemitas, ¿no? Pero bueno, ciertamente el problema de la unidad del concilio de Constanza lo resuelve. Se acaba, se nombra al Papa Martín V, que va a quedar como único Papa, ¿no? Y se va a hacer una reforma. Eso es importante. El concilio de Constanza va a reformar la Iglesia. Se van a poner penas severas. De que haya funcionado es otro cantar, por supuesto. Penas severas para los delitos de nepotismo y simonía, ¿no? O sea, el nepotismo es dar favores a la familia, ¿no? A familiares o allegados, no, o sea, no importa. A familiares, o dar favores, o sea, o cargos, simplemente porque son mis familiares o mis allegados. Y la simonía es la venta de cargos eclesiásticos. Se va a castigarse, o proponer por lo menos castigar severamente estos 2 delitos. Y también el concilio tiene una labor de purificación de la doctrina. Y acá, en esta época, también a lo largo de este siglo, con todas estas inestabilidades sociales de las cuales ya mencionamos, también se generaron muchos movimientos populares de índole religiosa. Uno muy importante en Inglaterra, liderado por un señor llamado Juan Wycliffe, y otro en Bohemia, ¿no? Bohemia, que es lo que hoy es la República Checa, más o menos, liderado por Juan Hus, ¿no? Que proponen varias cosas, donde la lectura bíblica es importante, en fin. Pero el concilio de Constanza decide que todas estas cosas son heréticas, así que en su labor de purificación de la doctrina de la Iglesia, y juntan un poco de leña, y Juan Hus y uno que va, un compañero de camino de Juan Hus, que acude a Constanza justamente para ayudar a Juan Hus, Jerónimo de Praga, terminan en la hoguera. Como Juan Wycliffe ya estaba muerto para ese entonces, lo más lógico y práctico es desenterrar los huesos y quemarlos. Así que todos los herejes a la hoguera, y se acabó la historia, ¿no? También hay algo interesante en este concilio de Constanza, fuera de estos 3 cometidos que los cumplió. Se acabaron la cantidad de papas, quedó un solo papa, se reforma la Iglesia, por lo menos en el sentido de sancionar estos delitos, y se purifica la doctrina, quemando herejes. En el concilio se recibe una denuncia contra el reino de Polonia. ¿Quiénes denuncian al reino de Polonia? Los caballeros teutónicos.
es muy interesante esto, ¿no? Y sobre todo los porqués, ¿no? La orden teutónica había recibido, por supuesto, después de salir de Tierra Santa, cuando se acaba, digamos, el dominio cristiano en Tierra Santa, se instalan en lo que hoy serían los países bálticos, ¿no? Ahí, Lituania, Letonia, Estonia, por esa zona se instalan, parte de lo que hoy es Polonia también, y bueno, como señores, y se supone que lo que van a hacer es, pues estos países todavía son paganos en esta época, ¿no? Es cristianizar estas tierras. Entonces la acusación que hacen los caballeros teutónicos es que el reino de Polonia protege a los paganos, en especial al reino de Lituania, que es un reino emergente en este momento, que es pagano. Entonces, la acusación es esta: los polacos protegen a los paganos. En realidad, las motivaciones son un poquito menos piadosas, ¿no? Es un problema de que Polonia, el reino de Polonia con la orden teutónica eran fronterizos, y bueno, digamos que hay pisadas de callos ahí. Entonces, además los caballeros teutónicos hicieron algunas cosas interesantes para socavar el reino de Polonia. Introdujeron moneda falsa. Esa fue una de las técnicas, ¿no? Y uno de los que trabajó este tema fue el propio Copérnico. Copérnico, que todos lo recordamos por digamos, el sistema heliocéntrico, ¿no? En realidad, de profesión, sus estudios universitarios fueron médicos. Copérnico era médico, ¿no? Inclusive tuvo alguna curación importante de un príncipe que le valió posicionarse bien. Pero también se dedicó mucho a la economía, Copérnico. Y Copérnico es el primero que expresa las leyes de la inflación. Lo que hizo la orden teutónica fue generar inflación en el reino de Polonia, introduciendo moneda falsa, ¿no? Eran buenos muchachos los caballeros teutónicos. Y bueno, esto es anecdótico, cayeron con esta acusación, pero, y esto no quedaría en anecdótico, si no fuera porque, el nombre no me lo pidan, porque tiene un nombre polaco y tiene un nombre medio, por lo menos para un castellano medio impronunciable, el rector de la Universidad de Cracovia, ¿no? En ese momento principal, la universidad más reputada de Polonia, expresa, y, digamos, trabaja el tema del autogobierno de las naciones. Miren qué tema importante, el autogobierno de las naciones. Y que esto, todo pueblo tiene el derecho a autogobernarse, incluso los paganos. También los paganos tienen derecho a autogobernarse. Todo pueblo tiene derecho a autogobernarse. Así que tirar esto en el campo de discusión no es un tema menor, ¿no? Y todo esto está en el marco del Concilio de Constanza y estas acusaciones de los caballeros teutónicos de que los polacos protegen a los paganos. Digo, es una pequeña anecdotita del concilio, pero este asunto del autogobierno de los pueblos no es un tema menor, ¿no? Que va a quedar ahí latente, y bueno, de hecho sí tiene, y va a tener repercusiones la obra de este señor después en España, en la escuela de Salamanca, ¿no? Pero eso ya es más del siglo XVI en adelante. Y una última cosa de Constanza. Como Constanza da un énfasis y de alguna manera una sanción al movimiento conciliarista, ¿no? Hay el último decreto del Concilio de Constanza es que en 5 años hay que convocar a un nuevo concilio, y después se tienen que repetir los concilios cada 10 años, ¿no? Eso es el último decreto del Concilio de Constanza. Es decir, acá queda muy,
muy marcado entonces la importancia del concilio, ¿no? Pero, y quiero hacer una aclaración, los defensores del movimiento conciliarista no creían que el concilio era la solución. O sea, los papas se pueden equivocar, pero los concilios también. Lutero después va a decir exactamente lo mismo. Los papas se equivocan, pero los concilios también pueden equivocarse. Bueno, pero es preferible el concilio a que un solo señor que ande mandando, ¿no? Eso también. Así que como el concilio de Constanza había prescripto esto, a los 5 años se reúnen en la ciudad de Pavía. Y acá, para que vean, la peste. Se declara la peste y entonces el concilio se va, el Papa Martín va a llevar el concilio a Siena, pero este concilio va a fracasar y ni siquiera se lo considera como un concilio ecuménico. Simplemente se quiso dar cumplimiento al decreto de Constanza, pero bueno, no pasó nada porque se pelearon, ¿no? Como siempre. El pelearnos por espacios de poder lleva a que las cosas terminen no sucediendo, o sea, no haciendo lo que uno debe, ¿no? No solo pasó en el Concilio de Pavía, en 1423, 5 años después de Constanza, porque terminó en el 18, el de Constanza. Son cosas que le pasan a los seres humanos, ¿no? Pero luego, en esta misma tónica, vas no a los 10 años, pero por ahí, un poco menos, en el 1431 se va a convocar un nuevo concilio en la ciudad de Basilea, ¿no? Lo va a convocar el Papa Martín, ¿no? Pero el pobre Papa Martín se muere ahí a principios de años, y bueno, no lo puede inaugurar, lo va a inaugurar su sucesor Eugenio IV, ¿no? Va a comenzar en el verano de Basilea, y este concilio va a ser un concilio importante, porque si lo conoce, si lo quieren buscar en los libros, no solo aparece como concilio de Basilea, en realidad es el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, pero que termina en Roma. Los padres conciliares se van a tener que por distintas razones ir moviendo de un lado a otro, ¿no? ¿Y cómo se va a organizar el concilio de Constanza? Bueno, va a haber 4 comisiones que van a estudiar los siguientes asuntos. ¿Constanza o Basilea? ¿Dije Constanza? Sí. Bueno, no, Basilea. Ahí va. Gracias. Las 4 comisiones de Basilea. La primera va a tratar asuntos de fe, porque todavía el problema de los husitas, porque asaron a Juan Hus, pero los husitas se quedaron en Bohemia, así que la cosa está ahí que arde, ¿no? Y hay problemitas. Que van a llegar a un arreglito, miren, y esto de los husitas y Juan Hus, ya lo vamos a ver qué importante, porque un señor para liquidar una discusión con Lutero dijo, usted está diciendo las herejías de Juan Hus, va a terminar así la discusión, ¿no? Así que el problema de los husitas no es un asunto menor, pero van a llegar a un arreglo, ¿no? Va a haber un decreto que les va a permitir, a los que entren en razones con la Iglesia, les va a permitir celebrar la comunión bajo las 2 especies, porque esas eran las cosas que proponía Juan Hus, el pan y el vino, ¿no? La copa, y darle la copa a los laicos, ¿no? Y el Concilio de Constanza lo avala. Bueno, si quieren, en sus territorios, o sea, no en toda la Iglesia, pero en territorio husita, van a poder dar la comunión bajo las 2 especies. Eso Lutero también lo va a aprovechar en alguna argumentación por ahí, ¿no? De que no es una cosa que Dios mandó que la copa no se le da a los laicos. La Iglesia cuando quiere la autoriza, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas de esta comisión de fe, para tratar temas de fe, con respecto a los husitas. Pero había otro problema. Los ortodoxos. El imperio estaba cuesta abajo en la rodada ya. Prácticamente el imperio estaba reducido a un poco más de la ciudad de Constantinopla, ni siquiera todo lo que es el territorio de la parte europea de Turquía hoy en día, y el sur de Grecia, la península del Peloponeso. Eso era lo que quedaba del imperio. Desde el siglo XI estaban separados. Entonces, otro de los temas del concilio
de Basilea es la unión con las iglesias de Oriente, ¿no? Claro, era un recurso político también del emperador. La gente no lo quería, hay que reconocerlo. La gente no quería la unión. Los occidentales eran el demonio, por supuesto. Pero era una de las cosas, si quería apoyos de de las potencias occidentales, y bueno, hay que reconocer el poder del Papa, ¿qué se le va a hacer? Es el precio que había que pagar. De hecho, el emperador Juan VIII, que estuvo presente en el concilio, no en Basilea, pero cuando el concilio se trasladó a Ferrara, y después siguió, fue, y el emperador Juan también se paseó hasta por Londres, buscando apoyos, claro, pobre hombre, para ese imperio que se le estaba cayendo, ¿no? Y de hecho fue su sucesor, Constantino Dragasés, el último emperador, ¿no? Ya estaba el imperio romano, ya estaba agonizante, así que esto no logró mucho. Pero bueno, otra de las comisiones tenía que ver con problemas de paz entre los reinos cristianos, ¿no? Arreglar los problemas entre los reinos cristianos. Francia e Inglaterra estaban envueltas en la Guerra de los 100 años, ¿no? También había asuntillos en los reinos hispánicos. No se olviden que en esta época todavía tenemos Aragón, Castilla, Navarra, León, y hay algunos problemitas, tires y aflojes por ahí. Bueno, otra de los cometidos de esta comisión de paz era que los reinos cristianos se pudieran comportar un poquito más cristianamente, claro, ¿no? Otra comisión tenía que ver nuevamente con el tema reforma de la Iglesia, claramente, y una comisión de asuntos generales. Vale. La comisión de fe, bueno, con los husitas llegó a ese arreglo, pero que no arregló mucho. La comisión de fe con los ortodoxos, bueno, sí, se sancionó la unión de ambas iglesias después de muchos tires y aflojes y con cuestiones de protocolo que ustedes ni pueden soñar, ¿no? Porque la altura de la silla del emperador y la altura de la silla del papa, y que no sea más alta una que la otra, cómo se disponen, todas esas cosas eran importantísimas. Y los prelados ortodoxos no querían ni saber de quedar medio centímetro abajo de los occidentales, así que todas esas cosas de protocolo fueron insoportables. Todo esto salía muchísima plata, y bueno, por supuesto se le hicieron pagar al duque de Ferrara mientras el concilio estuvo en Ferrara, pero bueno, después por suerte la peste creo que lo salvó al pobre duque y se fue el concilio para Florencia, pero había que soportar los gastos, todo esto. Eugenio mucha plata no tenía, le hacía pagar toda la fiesta a otros, eso también, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Así que, bueno, sí, se unió, y junto con eso, con ese decreto de unión de las iglesias con Oriente, también se unieron otras iglesias, ¿no? De otras iglesias de Oriente, los caldeos, los coptos, los armenios, los sirios, ¿no? Que, bueno, uniones que perduran hasta hoy, ¿no? Y que los acuerdos tienen que ver con, bueno, lo jurisdiccional, de estar en comunión con la sede romana, pero tienen el derecho a conservar todas sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al matrimonio del clero o a la liturgia, todo eso lo pueden conservar, pero están en comunión con la sede romana. Pero bueno, no funcionó. Bueno, de última después, cuando Constantinopla cayó, la unión ya se volvió totalmente irrelevante, ¿no? Así que ya no había mucho más, así que no pasó mucho más. La cosa es que Eugenio tenía posiciones que no estaban con las posturas conciliaristas. Entonces, Eugenio quiere cerrar el concilio, ya no le interesa un pepino el concilio, y bueno, hay presiones que no puede cerrarlo, pero
lo traslada, ¿no? Y acá se genera que un núcleo de padres conciliares se queda en Basilea y sigue firmes en la teoría conciliarista, mientras Eugenio se va para Ferrara a seguir con lo suyo y a llevar el concilio por otros rumbos. La peste hace que este concilio vaya a Florencia, y por supuesto el fin del concilio va a ser en Roma, donde, digamos, queda bien claro que la teoría conciliarista no corre más. Se acabó esto y no hay más teoría conciliarista. Basta de esto y basta. Y así se acabó. Pero es más, ya el sucesor de Eugenio, Pío II, que era consejero del emperador Segismundo también, y fue uno de los asesores del concilio, previamente, declaró a mitad de siglo, más o menos, herética la teoría conciliar. Así que sostener esas cosas ya pasó a ser herejía, ¿no? Y con eso se acaba. Pero el hecho de que se haya declarado herético no quiere decir que desapareció esto del mundo, ¿no? Así que vean que estos son los fermentos de la Reforma. Estamos a mitad o a principios de la segunda mitad del siglo XV, pero todas estas cosas después las vamos a ver reflejadas en los tiempos de la Reforma. En cuanto, digamos, a más detalles, yo creo que ahí en la bibliografía recomendada hay más, uno lo puede leer y pueden ir un poquito más en profundidad de esto. Pero lo importante es recordar cómo esta concepción de la teoría conciliarista, que tiene que ver con las posturas nominalistas de los ocamistas, me quedó mucho ista, perdón, eso sonó muy feo, con esta mirada, tuvo su acción, cayó, fue descartada, pero ha quedado latente, ¿no? No es un ítem a despreciar cuando uno estudie la Reforma. Esto me parece una cosa muy importante. Todo lo otro de la unión y que fue al cohete la unión con la Iglesia Ortodoxa, ribetea más lo anecdótico. Lo que es sí anecdótico, pero sí importa, es esto de que, bueno, los husitas, si los podemos conformar con que puedan tomar pan y vino, está bien. O sea, y como ya les dije, Lutero lo va a aprovechar para decir, sí, cuando la Iglesia quiere, lo autoriza, así que no es ningún pecado dar la comunión bajo las dos especies, ¿no? Un concilio lo autoriza. Bien. Ya como se nos está, ya estamos cerquita, básicamente hablar un poquito o por lo menos lo que uno tiene que quedar del imperio, que igual lo vamos a retomar la próxima, es que el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser el escenario político de la Reforma, ¿no? Porque la Reforma va a suceder dentro del territorio imperial, está por el oriente amenazado por los turcos, y por occidente tenemos al Reino de Francia, que va a vivir peleando, que va a aprovechar cualquier debilidad del imperio para poder dar un golpe, que el propio rey de Francia también aspira al trono imperial, que después termina en manos de Carlos V, pero es un imperio que ya también va a empezar una cierta decadencia, ¿no? Y lo digo ahora en los minutos finales, a modo de ver cómo ciertas cosas se empiezan a desgranar, ¿no? Termina la Casa de Luxemburgo, Segismundo es el último emperador de la Casa de Luxemburgo, y a posteriori resulta electo Alberto II Habsburgo, ¿no? Y empieza en el siglo XIV, el siglo XV, comienza el reinado de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano Germánico, y bueno, llegará hasta el fin del Sacro Imperio, ¿no? En España durarán menos tiempo, hasta la subida de los Borbones. Pero en este siglo XV empieza el dominio
de los Habsburgo, que también con una visión de tratar de generar enlaces matrimoniales para hacer una monarquía única, pero también empieza un deterioro. Y uno de los deterioros, una de las cosas que uno puede ver cómo se deteriora, y uno lo puede ver en cualquier situación, en cualquier estado de cualquier tiempo. El deterioro, por ejemplo, se evidencia cuando la justicia no funciona. Y al imperio le pasó eso. El sistema de justicia se desgranó y surgió una, no sé cómo decirlo, una sociedad secreta, por decirlo así, la Santa Vem. ¿Qué era la Santa Vem? Bueno, una justicia paralela, a la que se podía recurrir también, ¿no? Y que actuaba de oficio, ¿no? Juicios sumarios, y bueno, había solo dos opciones: o condena a muerte o absolución, ¿no? Pero el surgimiento de la Santa Vem muestra de alguna manera que si se tiene que armar una justicia paralela, es porque la justicia del imperio ya no funcionaba. Y ese es un signo de deterioro, como lo es en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, como cuando la justicia no funciona en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo del mundo, es un signo de deterioro. Bueno, esto también le pasó a mediados del siglo XV al Sacro Imperio Romano Germánico. Esto también es una de las cosas que están en el escenario. Y bueno, de ahí van a empezar movimientos campesinos, todas estas cosas que después ya vamos a ver que están ahí pegaditos a la Reforma y que van a tener un peso importante en la historia de la Reforma. Y lo dejo acá porque ya el tiempo se ha pasado y les ruego que me perdonen mis excesos. No sé si hay preguntas, comentarios. Ahí pusimos un link, Farer, con los Reyes Malditos. Sí. Con los 7 libros. Yo los leí siendo jovencito, ¿no? Hace muchos años, y lo disfruté muchísimo. Me gusta, hasta el día de hoy me gusta la novela histórica, y me apasionó esta época justamente gracias a la lectura de esta serie de libros. Creo que son 7 tomos. Oski, tú dirás. Sí, Octavio. Tengo 2 dudas. La primera en relación al cisma de Occidente, si esta cuestión de la iglesia dividida en principio por estos 2 papas, una iglesia que respondía a Aviñón y otra a Roma, ¿era únicamente una diferencia, digamos, política, o si había también cuestiones profundamente teológicas de fondo? Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver, porque bueno, vos dijiste ahí un poco que en el Concilio de Basilea lo que se había acordado era, bueno, la unión de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia de Occidente. Un poco después de la caída de Constantinopla, ¿cómo queda la Iglesia Ortodoxa? Porque tengo entendido que los musulmanes ahí como que protegieron un poco la fe ortodoxa, ¿no? Bueno, empezamos por tu primer pregunta. Decir que no hay asuntos políticos, no, es imposible en ninguna actividad humana. Sí, hay móviles políticos muy importantes, pero sí también hay trasfondos teológicos, y es las posturas monárquicas y las posturas conciliaristas. De ahí se van a polarizar de un lado y del otro. Cada uno va a representar una postura, pero por supuesto acá están los juegos de intereses también, de los intereses claramente seculares. Eso lo atraviesa, porque también el papado es un elemento de poder. Tienen poder real, no un poder simbólico solamente, que también lo tienen, y que es muy importante el poder simbólico. Pero hay poder real, entonces también esto es una movida política, ¿no? El cisma.
En cuanto a la parte de la Iglesia Ortodoxa, por supuesto que el pueblo ortodoxo repudió la unión. Repudió, y por supuesto el patriarca, uno de los patriarcas, el que fue nombrado patriarca fue justamente el cardenal Bessarion. Bessarion murió en Italia tranquilamente, en el seno de la Iglesia de Roma, muy contento y tranquilo, ¿no? Un hombre de gran cultura, Bessarion, ojo, ¿no? Y también un hombre piadoso, no era no era uno de esos, digamos, hombres renacentistas que estaban más para el buen vivir, ¿no? Era un gran académico, un hombre piadoso, un buen político también, tipo político, y hay que ahí en Basilea un nombre que no lo mencioné, Nicolás de Cusa, por supuesto este señor era del Sacro Imperio, no era griego, que también, ¿no? Que hizo un cambio interesante, pero Nicolás de Cusa, por ejemplo, empieza a reflexionar cosas ante esto que mencionamos, el avance del Islam, de lo interreligioso, empieza a trabajarlo muy en ciernes Nicolás de Cusa. Bueno, digo que el pueblo repudió totalmente la unión, por supuesto, y es más, digamos, los abanderados de este repudio eran los monjes, el movimiento monástico que en la iglesia de Oriente es mucho más fuerte que en Occidente, ¿no? Cortaban el bacalao con el pueblo, con el sentimiento de la gente religiosa, ¿no? Y lo repudiaron totalmente. Y por supuesto el Islam tuvo un papel, bueno, rector y ordenador de las creencias de los súbditos del imperio, ¿no? Si bien, digamos, con altibajos, con momentos donde se invitaba a convertirse, y los argumentos para convertirse era que, bueno, uno podía tener muchas ventajas, pero si no se convertía, no solamente no les iba a tener las ventajas, sino que encima podía añadirse alguna desventajita, ¿no? Elementos de convicción que a lo largo de la historia los que tienen poder suelen usar. Nada del otro mundo. Pero sí, hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, el patriarcado de Constantinopla está en territorio de la República de Turquía, que aunque es un estado laico, en los últimos añitos se está poniendo un poquito menos laica, ¿no? Pero la unión fue repudiada, eso sí, nadie más le interesó, así que todo lo que se haya hecho, que además tenía un fin político también, ¿no? Lograr los apoyos de Occidente para salvar el imperio, no habiendo más imperio, ¿qué le vamos a hacer? Ian, perdón, Oski, ¿está razonable la respuesta? Ian. Octavio, algo que me surge con la pregunta de Oski, a grosso modo, si en Occidente todo el tiempo, vos la clase pasada hablabas de este abisagramiento de lo cristiano eclesiástico a lo aristotélico y platónico, se podría decir que en Oriente, la escolástica, se podría decir que en Oriente tuvieron que hacer ese abisagramiento con el Islam o con alguna de esas culturas. No. En Oriente los siguieron viviendo hasta el día de hoy como minoría, ¿no? Bueno, y hay distintos, esto es muy interesante, ¿no? Y vuelvo a recalcar, fíjense lo que fue esto, el fin del imperio, lo que fue que llevó, como dije en su momento, los turcos llegan casi llegan hasta Viena, ¿no? Por supuesto que después retroceden, pero todo lo que son los Balcanes, Rumania, eso era territorio otomano, hasta el siglo XVIII. No es un asunto menor. Grecia se independiza. Ahora, bueno, ustedes celebraron su bicentenario. Cuando digo ustedes son los argentinos, porque hay más ustedes en este Zoom. Lo tuvieron en el 11. Pero nosotros, bueno, vaya a saber los uruguayos cuándo lo vamos a celebrar, si el 25, el 28 o el 30. Pongamos que la declaratoria de la independencia del 25. Grecia también tiene ya tuvo su bicentenario, en el 21.
1821 fue la independencia de Grecia de Turquía, del Imperio Otomano, porque antes de la Primera Guerra era todavía en el periodo entre guerras todavía tenemos el imperio, ¿no? En el 21 se independiza Grecia, ¿no? No es tanto tiempo atrás, no es distinto de Hispanoamérica, ¿no? Así que ese dominio. En otras regiones, sobre todo en las costas del Mar Negro, en el Ponto, en Bitinia, esas zonas muy cristianas de la antigüedad, ¿no? Aparece este movimiento criptocristiano, gente que practicaba el Islam, pero que a escondidas bautizaba, ¿no? Sucedieron cosas por el estilo. El Imperio Otomano tuvo actitudes de todo pelo, de más contemplativas hasta más represivas, ¿no? La guerra de independencia de Grecia fue con muchas matanzas. Convengamos que las masacres en el año 19 en Armenia, en la década del 20 en Esmirna y los propios griegos del Ponto, ¿no? Los armenios no tienen el monopolio del holocausto a manos de los turcos, también los griegos lo tienen, ¿no? Por eso ahí en los suburbios de Atenas hay, por ejemplo, un barrio, un pueblo, así, Nueva Esmirna, ¿no? Pues es donde se asentaron la gente que disparó de esos pagos, ¿no? Que se subía en el puerto de Esmirna a los barcos para huir de los turcos. No era menor, así que las relaciones fueron desde tranquilos, ¿no? Por supuesto con todas las restricciones del caso, ¿no? De que no se podía hacer proselitismo ni cosas por el estilo, pero los que eran cristianos seguían siendo cristianos y así lo querían. Y hubo a lo largo de la historia muchas invitaciones a la conversión, ¿no? Las últimas en el siglo XX, por supuesto. Sigo con las recomendaciones, una película que es muy bonita, muy bonita. En castellano es La sal de la vida, si mal no recuerdo. Que es de un astrónomo que nació en Estambul, Constantinopla, y justamente por este asunto de la conversión forzada, sus padres huyen a Grecia, ¿no? Se van a Grecia, y bueno, y él se desarrolla, pero bueno, tenía unos amores perdidos allá, y vuelve a Estambul por un familiar que había quedado, que está internado, el viejito, creo que el abuelo, que es el que lo inicia en la astronomía, que tenía un negocio de especias, ¿no? Que lo inicia en la astronomía, es muy bonita, ¿no? Y el viejito está internado en el hospital de griegos, ¿no? Fíjense la segregación, hay un hospital para griegos, ¿no? Entonces todo eso en esa película se ve muy bien, ¿no? Que no estaba bien tampoco los amores con una chica turca, ¿no? La sal de la vida es. En griego, y él hace muchas recetas, le gusta cocinar a este señor. Entonces, en realidad el título original de la película es La cocina de Constantinopla, ¿no? La cocina en el sentido del recetario, ¿no? de los platos típicos de Constantinopla. Se llama Politiki Cucine, la película en realidad. Así que bueno, ahí, bueno, entonces las relaciones siempre fueron medio ásperas, ¿no? Del Imperio Otomano con los cristianos. Y que eran todos cristianos ortodoxos, por supuesto. Por eso también en los movimientos independentistas de Grecia tiene su influencia el Imperio ruso, ¿no? Porque es el imperio cristiano, ¿no? Moscú es la tercera Roma, de alguna manera. Entonces, los independentistas, los ideólogos, así, algunos ideólogos de la independencia de Grecia miraban mucho a Rusia, ¿no? Y Rusia siempre se ha llevado medio mal con Turquía también, ¿no? Todo el mundo quiere el Mar Negro para sí mismo.
cosas de la geopolítica que se le va a hacer. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Tal vez en este ratito, Octavio, recomendar la lectura del el último texto que está en el bloque 2, que es sobre Isabel la Católica, por cómo va a cerrar este periodo antes de que aparezca Lutero, ¿no? Y las relaciones que tiene Isabel con Carlos V, de parentesco, ¿no? Uh-huh. La reforma en España de Cardenal Cisneros, que no llega a ser una reforma, pero es un antecedente importante, aparece ahí también. Sí, sí. Isabel la Católica o los Reyes Católicos son los abuelitos de Carlos V, por supuesto, ¿no? Eso es muy importante. Y es una de las cosas que me parece un gran acierto de Justo González, iniciar el tema de la reforma con ese capítulo. Porque no. La reforma no nace en Alemania así como por generación espontánea. Hay mucho en el mundo y bueno, de hecho, Castilla, el reino de Castilla, en estos concilios que mencionábamos, en Constanza, tuvo su peso. No era algo muy... Hispania no era una cosa periférica, eran reinos importantes en la geopolítica del siglo XIV y del siglo XV, ¿no? Así que bien vale la pena leer ese capitulito, es maravilloso. Y bueno, y la reforma de la Iglesia era algo que estaba latente. Ahí, después de leer ese capítulo uno se da cuenta. No es porque sí, todo lo que pasa con la reforma de Lutero. Ya Europa venía con esta preocupación. Y las cosas que se habían hecho, algunas funcionaron y otras no, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, pero Lutero va a marcar una diferencia. La reforma luterana sí va a dejar una Europa de antes y una Europa después. Eso es innegable. Estaba cambiando Europa, estaba cambiando el mundo, sin duda alguna. Pero sin la reforma, bueno, no sabemos. Pero con la reforma hay una Europa antes y una Europa después. En fin. Sí, Mariela. Bueno, no, una pregunta más técnica del trabajo. Porque dijeron en PDF, dijo Hernán. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, estaba pensando, un presi no puede ser. No pudiera ser. Yo no sé si el presi se puede transformar en PDF, ¿no? No, porque es una presentación. O sea, solo en PDF, formato PDF. No, bueno, Hernán, yo propondría flexibilizar, un presi también se puede. Porque es una herramienta muy linda para hacer una presentación. Claro, porque empieza como a abrirse un poquito. Sí. Si no, la línea se me ocurre como muy... No hay como ampliar mucho. Bueno, como... A ver, no sé, me parece como una aclaración. El nombre de ese recurso es línea de tiempo. Pero una línea de tiempo puede ramificarse. O sea, ojo que también yo aceptaría un archivo de imagen, no con algún formato de esos raros o un BMP, porque yo con él no tengo, un JPG o algo así, sí, de esos que cualquier inútil como yo puede abrir. Sí, porque de repente si uno quiere dibujarlo y después escanearlo y lo manda. Acá estoy poniendo un artículo de soporte de Prezi de cómo se exporta un Prezi a PDF. Bien. Bueno, si se puede mejor. ¿Por qué? ¿No podés ser un poquito exigente vos? No. El PDF hoy en día confieso que es lo más sencillo, porque ya te da el propio entorno da la posibilidad de archivar lo que uno esté haciendo, sea
sea lo que sea en PDF, ¿no? Entonces, uno lo genera en lo que quiere y pide guardar como PDF y ya quedó, ya quedó. A mí me parece maravilloso eso. Esas cosas me hacen sentir como algo medio mágico inclusive, pero bueno, está. No es lo mío tampoco, no soy muy ducho con eso, pero bueno, si se puede, mejor. Porque yo sí lo voy a poder abrir en PDF felizmente, pero otras cosas de repente reniego un rato y bueno. Sí, además el punto del siempre. PDF es que el PDF nos permite la corrección del trabajo parcial, hacerlo sobre la plataforma e ir poniendo la nota ahí mismo. Ese es el motivo por el cual estábamos pidiendo el formato PDF. Ni siquiera el archivo Word lo permite hacer. Entonces es una manera de que la corrección sea más rápida, más dinámica y poder ir haciendo las aclaraciones ahí. Que se notó con el curso anterior que los archivos en Word eran más difíciles de corregir. Luego había que mandar una copia y lo demás. Bien. Bueno, ese es un argumento muy, muy bueno. Bueno, gente, si no hay más preguntas, ya están colgados los textos del bloque 3, ya se pueden ver. No está completito el bloque 3, pero ya los textos están para descargar. Y Dios mediante nos estamos viendo. Feriado puente en Argentina, no sé, en Uruguay no creo, no. El 10 de octubre, pero igual mantenemos el cronograma porque si no nos alteraríamos mucho. Así que el lunes 10 tenemos feriado puente, pero no. Nos encontramos 19:30. Yo creo, quizás Raquel me puede ayudar, el 10 es feriado, ¿no? Sí, es el feriado del 12 de octubre, pero lo corren para lunes. Bien, está. Acá también. Sé que es feriado, sí. Bueno, sí. Hacemos clase de feriado entonces. Hacemos clase de feriado todo el mundo. Todo el mundo clase de feriado. No va a estar el tema si para los argentinos o para los uruguayos, va a ser feriado compartido. Compartido. Bueno. Gente. Bueno, buenas noches. Nos vemos en 15 días. Muy buenas noches. Adiós. Consulta en el chat. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos, gracias.